Durante un viaje familiar al lago, estábamos paseando en bote cuando, de repente, mi cruel esposo detuvo la embarcación. Mi despiadado esposo y mi suegra me quitaron el chaleco salvavidas a la fuerza y dijeron, finalmente, tu capítulo ha terminado, nunca te volveremos a ver. Ambos me empujaron al lago y me dejaron morir mientras se alejaban. Sin embargo, logré sobrevivir valientemente y salvé mi vida. Al día siguiente, regresé y les di una sorpresa impactante cuando despertaron. Mi nombre es Sarah Miller, y por un tiempo pensé que estaba viviendo una vida de ensueño. Me casé con James, mi amor de la universidad, el hombre con el que pensé que envejecería. Me enamoré de él en mi segundo año. Era encantador, considerado y me hizo sentir como la persona más importante del mundo. Después de graduarnos, decidimos dar el siguiente paso y nos casamos. No pude haber sido más feliz. Nos instalamos en una casa acogedora cerca de Lake Tahoe, California. Era hermosa, serena, y todo lo que imaginé que sería nuestra vida. James trabajaba como oficial de la Marina, un trabajo que le daba orgullo y propósito. Lo admiraba por su dedicación, y me hacía sentir segura y amada. Al principio, su mamá, Margaret, fue muy amorosa. Antes de la boda, era muy acogedora y me trataba como a una hija. Me felicitaba, compartía recetas familiares e incluso me daba consejos sobre la vida matrimonial. Recuerdo haber pensado lo afortunada que era de tener una suegra tan comprensiva, pero estaba a punto de aprender que las apariencias pueden engañar. El primer año de matrimonio fue maravilloso. James llegaba a casa, me contaba sobre su día y planeábamos pequeñas salidas al lago los fines de semana. A ambos nos encantaba pasear en bote, y esos viajes se sentían como un escape del mundo. Margaret nos visitaba de vez en cuando y parecía realmente feliz por nosotros. La vida se sentía perfecta. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en el segundo año de nuestro matrimonio. Todo comenzó con comentarios sutiles de Margaret. Sarah, ¿cuándo piensas convertirme en abuela? Lo decía en un tono ligero, pero insistente. Al principio, me reía y respondía, cuando sea el momento adecuado. Margaret, por ahora, solo estamos disfrutando nuestro tiempo juntos. Pero sus comentarios se hicieron más frecuentes, y James empezó a repetirlos. Lo que alguna vez fue una conversación casual se convirtió en una exigencia directa. Me dijeron que debía concentrarme en formar una familia, que era mi deber como esposa. Intenté explicar que esas decisiones no podían imponerse, pero nadie me escuchó. Tienes 3 meses, Sarah, dijo Margaret una noche con voz fría. Si para entonces no estás embarazada, tendremos que reevaluar tu lugar en esta familia. No podía creer lo que estaba escuchando. James permanecía en silencio, evitando mirarme, como si estuviera de acuerdo con ella. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Amaba profundamente a James y quería tener hijos con él algún día, pero esta presión, este ultimátum, era asfixiante. Mientras intentaba procesar la situación, noté otros cambios en James. Se volvió distante. El hombre que antes me colmaba de afecto ahora parecía preocupado y distraído. Al principio, lo atribuí al estrés de su trabajo, pero algo en mi interior me decía que era más que eso. Margaret también cambió su actitud. Dejó de visitarme con frecuencia y, cuando lo hacía, su calidez había desaparecido. Empezó a criticarme por cosas pequeñas, como mantenía la casa, las comidas que cocinaba, incluso mi apariencia. Sentía que no podía hacer nada bien a sus ojos. Una noche, finalmente confronté a James. ¿Qué nos está pasando?, le pregunté, con lágrimas llenando mis ojos. Has cambiado, James. Ya no eres el hombre con el que me casé. Me miró con una mezcla de culpa y frustración. Simplemente estoy bajo mucha presión. Sarah, Margaret está preocupada por el futuro de la familia y no sé cómo manejarla. Sus palabras no me consolaron, solo aumentaron mi malestar. Empecé a sentirme como una extraña en mi propio matrimonio, y mi hogar, que alguna vez fue amoroso, comenzó a sentirse como una prisión. Lo que no sabía en ese momento era que James escondía un secreto que destrozaría la vida que pensé que habíamos construido juntos. Estaba teniendo una aventura con Angela Harris, una rica mujer de negocios que había estado financiando su estilo de vida extravagante a mis espaldas. Margaret, siempre intrigante, apoyaba plenamente esa relación. Según ella, Angela era una mejor opción para James, más rica, más influyente,
Juntos estaban conspirando para sacarme de la ecuación por completo. Yo no sospechaba nada en ese momento. Aún me aferraba a la esperanza de que pudiéramos arreglar nuestro matrimonio, que esto solo era una mala racha. Incluso cuando las demandas de Margaret se volvieron más crueles y el afecto de James más frío, traté de convencerme de que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Entonces llegó el día que lo cambió todo. James llegó a casa inusualmente alegre y me propuso un viaje al lago. «¿Has estado tan estresada últimamente?», dijo, mostrándome una sonrisa que no veía desde hacía meses. «Vamos a pasear en bote este fin de semana, solo nosotros tres, tú, mamá y yo». Me quedé desconcertada, pero con una esperanza cautelosa. Tal vez estaba tratando de arreglar las cosas entre nosotros. Quizá esa era su manera de decir que todavía le importaba. Acepté, aunque una sensación persistente en mi interior me decía que algo no estaba bien. Cuando llegó el día, sentí una mezcla de emoción e inquietud. Margaret, también de manera inusual, estaba amable. Incluso se ofreció a preparar bocadillos para el viaje. Condujimos juntos al lago y, por primera vez en meses, parecían casi felices. Quería creer que era genuino, pero había algo en sus sonrisas que se sentía forzado, calculado. Aún así, intenté ignorar esos pensamientos. Me encantaba navegar, y la idea de estar en el agua era suficiente para levantarme el ánimo. Alquilamos un bote pequeño, y James nos entregó a cada uno un chaleco salvavidas. «Primero lo más importante», dijo con una sonrisa. Le devolví la sonrisa, intentando ignorar la extraña tensión en el aire. Mientras el bote zarpaba, me permití relajarme, concentrándome en las suaves olas y el cálido sol sobre mi piel. Por un breve momento, sentí paz, pero esa paz duró poco. Cuando el bote se adentró en aguas más profundas, la actitud de James y Margaret comenzó a cambiar. Su fachada alegre fue reemplazada por algo más oscuro. No podía evitar la sensación de que me estaban llevando a una trampa, aunque no tenía idea de lo que estaba por venir. Entonces, detuvieron el bote. «Sarah», dijo James con una voz escalofriantemente tranquila, «necesitamos hablar». El bote se detuvo en medio del lago. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no era por el agua o la brisa, era por la expresión en el rostro de James. Su semblante era inquietantemente sereno, casi demasiado tranquilo. Margaret estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, observándome en silencio. Una sonrisa se dibujaba en los labios de James mientras me miraba, pero ya no era el hombre que había amado y con el que me había casado. Era un extraño. «Tenemos que hablar sobre tu futuro, o más bien, tu falta de uno», dijo. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. «¿Qué quieres decir?», le pregunté con voz temblorosa. Margaret soltó una risa fría y dura, un sonido que hizo que mi estómago se retorciera. «Oh, no actúes sorprendida, Sarah. Ya debes haberte dado cuenta de que no eres bienvenida en esta familia». Mi corazón latía con fuerza en el pecho. «¿De qué estás hablando? He hecho todo lo posible para que este matrimonio funcione», dije, tratando de contener el pánico. James se encogió de hombros. Su comportamiento tranquilo era desconcertante. «No es suficiente. Angela está dispuesta a darme una vida que tú nunca podrías. Ella es rica, me apoya y está lista para formar una familia. Tú, en cambio, eres prescindible». El nombre, Angela, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había escuchado a James mencionarla de pasada antes, pero nunca imaginé que ella formara parte de su vida de esta manera. Mi mente comenzó a acelerar, tratando de entender cómo todo se había desmoronado tan completamente. Margaret se inclinó hacia adelante. Su voz goteaba veneno mientras decía: «Es hora de que aceptes tu lugar, Sarah. Hemos sido pacientes, Sarah, pero está claro que solo estás desperdiciando el tiempo. Es mejor para todos si sales de la escena», dijo Margaret, su voz fría y calculadora. El pánico se apoderó de mi pecho. «¿Salir de escena?», repetí, con la voz temblorosa. «¿Qué significa eso?». James se levantó, su expresión se oscureció. «Significa que esto es el fin para ti». Antes de que pudiera reaccionar, me agarró por los hombros y me obligó a ponerme de pie. Luché contra él, pero Margaret se unió, arrancando las correas de mi chaleco salvavidas. Grité, suplicándoles que se detuvieran, pero solo se rieron. Una risa fría y despiadada que hizo que mi sangre se congelara. «Adiós, Sarah», se burló Margaret mientras me quitaba el chaleco. «No, por favor», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No hagan esto. Me iré, desapareceré, nunca volverán a verme». Pero no les importó. Juntos me empujaron.
y caí por el costado del bote. Golpeé el agua con un fuerte chapoteo, el frío mordiendo mi piel al instante. Me agité, luchando por mantener la cabeza fuera de la superficie, mientras veía cómo el bote se alejaba cada vez más. James y Margaret estaban de pie en el borde, sus figuras recortadas contra el sol. Se reían. «Ella no sabe nadar», dijo Margaret con aire de suficiencia. «Se acabó». Mi corazón se hundió al entender su plan. Pensaban que me ahogaría, que nunca llegaría a la orilla, pero me habían subestimado. Lo que no sabían era que amaba nadar. Esa era una de las razones por las que siempre me había encantado navegar. A pesar del shock y el miedo que recorrían mi cuerpo, me obligué a concentrarme. Tomé una respiración profunda para calmar mi corazón acelerado. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Empecé a nadar, manteniendo mis brazadas firmes y constantes, empujándome a través del agua con cada gramo de fuerza que tenía. La orilla parecía increíblemente lejana, pero me negué a rendirme. Seguía nadando, luchando por mi vida. Escuché el sonido de otro bote a lo lejos. Giré la cabeza y vi a dos personas, un hombre y una mujer, mirando hacia mí. Estaban demasiado lejos para escucharme, pero podían ver lo que había pasado. Uno de ellos levantó un teléfono y apuntó hacia el bote de James, que ya se alejaba a gran velocidad. Seguí nadando, mis brazos y piernas ardían por el esfuerzo. No sabía si lograría llegar hasta ellos, pero no era necesario. El otro bote se dio vuelta hacia mí y, en pocos momentos, sentí unas manos fuertes sacándome del agua. «¿Estás bien?», preguntó el hombre, su voz llena de preocupación. No podía hablar, solo jadeaba por aire, temblando por el frío y el shock de lo que acababa de suceder. La mujer me entregó una manta y me la envolvió sobre los hombros, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Intentaron matarme», logré decir entre sollozos. «Finalmente, mi esposo y su madre me arrojaron al lago. Pensaron que me ahogaría». La expresión del hombre se endureció. «Lo vi todo», dijo. «Lo tenemos en video. No te preocupes, nos aseguraremos de que paguen por esto». Sus palabras fueron como un rayo de esperanza, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Me dijeron que se llamaban Andrew y Emily Carter. Andrew era abogado y Emily era su hermana. Estaban en el lago disfrutando de un día tranquilo cuando presenciaron la horrible escena. «Estarás a salvo», dijo Andrew con firmeza. «Me aseguraré de que esos dos nunca se salgan con la suya», mientras el bote aceleraba hacia la orilla. Agarré la manta con fuerza, envolviéndola alrededor de mí. Mi mente estaba a 1000 por hora. Mi esposo, el hombre en quien había confiado mi vida, acababa de intentar quitármela. Margaret, a quien una vez consideré como una segunda madre, había sido cómplice de todo. Sentí una mezcla de ira, angustia y determinación. Me habían traicionado de la manera más cruel posible, pero aún estaba aquí y no iba a dejar que ganaran. Cuando llegamos a la orilla, Andrew y Emily me ayudaron a subir a su auto y me llevaron a la casa de mis padres. Mis padres se sorprendieron al verme empapada, temblando y llorando incontrolablemente. Les conté todo, desde la traición hasta el ataque en el bote. La cara de mi padre se puso roja de ira, mientras mi madre me abrazaba fuerte, sollozando en mi hombro. «Lucharemos contra esto», dijo mi padre, con voz firme. «No se saldrán con la suya por lo que han hecho». Andrew asintió. «Con la evidencia en video que teníamos, podemos construir un caso sólido. Se hará justicia». Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mi mente seguía repitiendo los eventos en el barco, la traición, la risa, la frialdad en sus ojos. Era una pesadilla de la que no podía escapar, pero también pensaba en Andrew y Emily, y en la evidencia en video que habían capturado. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. James y Margaret habían intentado destruirme, pero habían fracasado. Ahora era mi turno de luchar. La mañana después de esa horrible noche, me desperté en casa de mis padres, aún conmocionada, pero decidida. No podía dejar de pensar en la traición, en la frialdad en los ojos de James y la risa cruel de Margaret. Los recuerdos me perseguían, pero no iba a dejar que ganaran. Pensaban que me habían silenciado para siempre, pero estaba viva y me aseguraría de que enfrentaran las consecuencias. El juez Andrew Carter, el abogado que me había salvado, llegó esa mañana con su hermana Emily. Habían pasado la noche revisando la evidencia en video y preparando un plan. La confianza de Andrew me dio fuerzas. «Sarah», dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. «El video que tenemos es evidencia sólida que muestra claramente cómo James y Margaret te empujan por la borda.
y su risa después demuestra que esto no fue solo un accidente, es un crimen premeditado. Escuchar esas palabras me revolvió el estómago, pero asentí. ¿Qué hacemos a continuación? Presentamos cargos de inmediato, dijo Andrew. Los acusaremos de intento de asesinato y conspiración. Este es un caso serio, y con la evidencia que tenemos, la ley está de tu lado. Mis padres me apoyaron completamente. Mi padre, siempre el protector, estaba furioso. Ellos merecen pudrirse en prisión por lo que han hecho, dijo, apretando los dientes. Mientras tanto, mi madre me tomó de la mano y siguió repitiendo. Eres tan fuerte, Sarah, estamos aquí para ti. Ese mismo día fuimos a la estación de policía para presentar los cargos. Andrew nos acompañó con su maletín lleno de documentación y el video en una unidad USB. Cuando explicamos la situación a los oficiales, estaban horrorizados. El detective asignado al caso, el detective Collins, tomó nuestras declaraciones y prometió acción rápida. Este video marcará la diferencia, dijo. Comenzaremos interrogándolos por primera vez desde el ataque. Sentí una sensación de poder regresando a mí. James y Margaret me habían tratado como si fuera desechable, pero me habían subestimado. No iba a esconderme ni dejar que el miedo me paralizara. Los enfrentaría de frente. Los días siguientes fueron un torbellino. Cuando la policía arrestó a James y Margaret en su casa, no estuve allí para verlo, pero el detective Collins me dijo que ambos parecían atónitos. No esperaban que yo sobreviviera y mucho menos que emprendiera acciones legales. Solo podía imaginar las expresiones en sus caras cuando vieron las pruebas en su contra. El caso avanzó rápidamente. Andrew trabajó incansablemente preparando cada detalle. Me explicó el proceso legal paso a paso, asegurándose de que me sintiera informada y empoderada. Los estábamos acusando de intento de asesinato, y Andrew estaba seguro de que teníamos un caso sólido. Cuando llegó la fecha de la corte, estaba nerviosa, pero decidida. Cuando entré a la sala del tribunal, vi a James y Margaret sentados en la mesa del acusado. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y desafío. Estaba claro que no esperaban verme con vida, y mucho menos lista para testificar contra ellos. Andrew comenzó presentando las pruebas en video, y la sala quedó en silencio mientras se reproducían las imágenes. El sonido de sus risas cuando me arrojaron por la borda envió escalofríos a todos en la sala del tribunal. El fiscal señaló que sus acciones fueron premeditadas, deliberadas y desalmadas. El abogado de James trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que habían entrado en pánico y pensaron que ya estaba muerta cuando abandonaron la escena. Pero el video y mi testimonio mostraron una historia muy diferente. El jurado pudo ver a través de sus mentiras. Cuando llegó mi turno de testificar, respiré hondo y hablé desde el corazón. Describí los años de abuso emocional, el ultimátum que me dieron, y cómo había confiado en ellos hasta el momento en que intentaron matarme. James era el hombre con el que pensé que pasaría mi vida, dije con voz temblorosa pero firme, y Margaret, ella era como una segunda madre para mí, pero me traicionaron, de la peor manera posible. Intentaron acabar con mi vida porque ya no encajaba en sus planes, pero todavía estoy aquí, y estoy aquí para asegurarme de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. La sala del tribunal guardó silencio mientras terminaba. Vi a los miembros del jurado intercambiar miradas, sus expresiones serias. James y Margaret, sombríos, evitaron mirarme. Su comportamiento, que antes era confiado, ahora se desmoronaba. El argumento final de Andrew fue poderoso. Enfatizó la crueldad y el cálculo detrás de sus acciones y cómo me habían subestimado. Pintó una imagen clara de dos personas que pensaban que eran intocables, pero que habían sido atrapados con las manos en la masa. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que la evidencia estaba abrumadoramente a mi favor. El video, el testimonio de Andrew y Emily, y mi propio relato no dejaban lugar a dudas. Pude ver a James y Margaret desesperarse más con cada paso. Finalmente, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad por todos los cargos. El juez los condenó a ambos a cadena perpetua sin libertad condicional por su atentado premeditado contra mi vida. Sentí una ola de alivio invadirme. Se había hecho justicia. James y Margaret habían intentado destruirme, pero no lo habían logrado. Si fallaban, pasarían el resto de sus vidas pagando por lo que habían hecho. Cuando salí de la sala del tribunal ese día,
Sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza y triunfo. Me habían quitado tanto, pero no me habían quitado mi voluntad de luchar. Todavía estaba de pie y listo para reconstruir mi vida cuando terminó el juicio y se anunció el veredicto. Sentí una abrumadora sensación de alivio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, pude respirar. James y Margaret habían sido declarados culpables y su sentencia de cadena perpetua era un testimonio de su crueldad y de la justicia que merecían. Pero, incluso cuando me quitaron el peso de encima, las cicatrices que dejaron todavía estaban allí. Al salir de la sala del tribunal, mis padres, Andrew y Emily, me saludaron y me abrazaron con fuerza. Su apoyo me recordó que no estaba sola en esta batalla. Andrew, quien había sido mi pilar de fuerza durante todo el juicio, sonrió y me dijo: «Lo hiciste, Sarah, te defendiste y ahora nunca más te harán daño». Asentí con lágrimas en los ojos. No podría haberlo hecho sin todo su apoyo. Tú salvaste mi vida, no solo en ese barco, sino en todos los sentidos. Después de eso, las semanas que siguieron fueron una mezcla de sanación y reflexión. Me quedé con mis padres por un tiempo, dándome el espacio para procesar todo. La traición que había vivido todavía me dolía, pero me negué a dejar que me definiera. Empecé a ver a un consejero para que me ayudara a superar el trauma, y con cada sesión, me sentía un poco más fuerte. Andrew y Emily siguieron siendo amigos cercanos y se mantenían en contacto con regularidad. Un día, Andrew me visitó con algunas noticias. «Pensé que deberías saber», me dijo. «James y Margaret intentaron apelar la sentencia, pero el tribunal lo negó. Van a cumplir su tiempo completo». Sentí una oleada de reivindicación. «Bien», dije firmemente, «merecen pagar por lo que hicieron». A medida que pasaban los meses, comencé a reconstruir mi vida. Regresé a mis pasatiempos, especialmente a navegar. Fue raro al principio. Tuve que enfrentar mis miedos y recordarme a mí misma que el lago no era mi enemigo. Era un lugar que amaba, una parte de mi vida que James y Margaret no podían quitarme. Lentamente, lo reclamé. También comencé a explorar nuevas oportunidades. Regresé a la escuela para estudiar consejería. Inspirada por la ayuda que recibí durante mi recuperación, quise apoyar a otras personas que habían enfrentado traiciones similares. Ser un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Una noche, mientras estaba sentada junto al lago mirando la puesta de sol, Emily se unió a mí y me entregó un pequeño cuaderno. «¿Qué es esto?», le pregunté. Al abrirlo, vi que era un diario. «Has pasado por tantas cosas», Sarah dijo con una sonrisa. «Tal vez escribirlo te ayude a encontrar el cierre». Seguí su consejo y comencé a escribir mi historia. El amor que pensé que tenía, la traición, la supervivencia y la justicia. Luché por cada página, y sentí que era un paso hacia la curación, una manera de darle sentido a todo lo que había vivido. Me di cuenta de que, aunque James y Margaret me habían quitado tanto, no me habían quitado todo. No me habían quitado mi resiliencia, mi determinación ni mi capacidad de empezar de nuevo. Seguía en pie, más fuerte que nunca. Al mirar atrás, ahora veo mi historia no como una de traición, sino como una de supervivencia y triunfo. He aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia adelante. He encontrado un nuevo propósito, rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. James y Margaret están donde deben estar, y yo soy libre para vivir, libre para amar y libre para ser la persona que siempre debí ser.